Bienvenidos a todos, ¿a qué? ¿A dónde? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es esto? A nuestro episodio de Charlarte. Número 3. Un aplauso para Tribuna Capicúa. Estamos acá. Yo debería haber sido, o capaz que puedo ser, un presentador de programas de televisión. Es De que cable, tenés- de cable, de cable. ¿De cable? De cable. ¿Pero quién usa el cable ya? Bueno, es verdad. Stream. Sí, ¿Eh? chicos. En Twitch. ¿Eh? Modernizante. Sí, chicos, ya, perdón, se me cayó la cédula. O sea, el cable ya no está más. Pero no importa, no interesa. Acá estamos acá, vos y yo, la gente que nos está viendo, que nos está compartiendo los videos, que Le está estoy dando me dando gusta. todo para no toser. Pero no interesa, muy bien, Manu, vos estás... no es que no interesa, no interesa que no nos tenemos que enfocar en tu tos, sino Claro que no. en tu actitud de no querer toser, para que la gente después no escuche tu tos y diga, chicos, esto la verdad que el audio está mal. Mejor en el audio, tose. Mejor el audio tos. Vos seguís. Yo sigo. Dame chance de que me recomponga. Pero al tema que nos compete, estamos en este podcast número 3 y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que creo que está súper bueno. Candente. Muy bueno, pero candente. Y candente. Y va a dar que hablar, seguramente. Vamos a hablar sobre la tolerancia. Por supuesto, no fue un tema que se nos ocurrió a nosotros, sino a nuestro hermoso y espectacular comentarista, Andy Furtado. Toda queja o sugerencia va a él, por favor. Queja. Si esto sale mal, es su culpa. Los comentarios no quiero nada Claramente. que ver. Yo no tengo nada que ver. Vamos a dejar acá el mail, ¿no? Sí. El Porque mail está que muy bueno. aparentemente tiene algo que ver con... No es como... No es, a mí me copa como con Japón, con lo que sea. No me copa, yo banco. Sí, porque los mails nuestros adolescentes estaban medio... Yo mi primer mail creo que era Maxi Bolso, algo así. Y yo no sé, pero sí, algo era como Maxi Bolso 2005, creo. Algo así, póngale. No, pero, 2005. ponele, no me acuerdo. ¿Cuándo sale el Lo mes? mío no tiene justificación porque no es de adolescente, ya es de un tipo adulto. Ahora No, la mi mía mail... sí de adolescente. No lo voy a decir porque quedé muy pegada. El tuyo no lo cambiaste nunca, mal. Ey, sí, me hizo uno nuevo. Un Gmail como para las cosas más formales. Más formales, Sí. para presentarlo, porque el otro daba Dejen en los vergüenza. comentarios cuál fue su primer mail también. Ay, sí, me encantaría encanta. leerlos. Re. Estamos leyendo esos comentarios Sí. y en algún momento va a salir Andy con nosotros acá porque lo pidieron. No lo vieron, pero yo lo vi el comentario. Si lo y pedís, lo tenés. Si lo tenés, lo querés. Si lo querés, lo tenés también. Me encanta, me fascina. Bueno, hoy Bueno. vamos a hablar entonces, vamos a volver a la tolerancia. Sí, y arrancar queremos decirle como una frase para que la vayan pensando, para que vayan teniendo en cuenta, para, Sí. bueno, compartir con nosotros y ir Ujú. reflexionando con nosotros, que sería la siguiente. Tolerar no es estar de acuerdo, Mm. es respetar sin renunciar a tus convicciones. Y ahí hay como pila de Espectacular. conceptos que vamos a ir hablando Sí. en el podcast que están buenísimos. Súper bueno. Sí, y bueno, como decía Maxi, es para que ustedes vayan pensando qué es la tolerancia o cómo la definen. Ujú. Y hablando de eso, Maxi, ¿cómo definiríamos la tolerancia? Mira, según la RAE, dice algo como así, y cito, abro comillas, Y quiso hacer zoom porque claramente no ve. porque no veo nada. Si vieron el primero y el segundo, saben que Se tienen dan que cuenta comprarse que no lentes, veo. pero ya llegará. Yo voy a llegar de contacto. Espera, es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias Ujú. a los propios. Yo agregaría que también que eso vamos a desarrollar, es también como una actitud, y es algo que tenés que elegir, ser tolerante. Sí. Sobre todo cuando tenés que ser tolerante con tu entorno, con gente que ves todos los días, con, no sé, familia X, que tenés que practicar día a día porque convivís con ellos, y como esta forma de generar una convivencia sana, buena y basada en el respeto. Sí, Sí. exacto. Este es como un comentario random, pero cuando se planteó el tema de la tolerancia y se puso sobre la mesa, yo me puse a pensar, bueno, tolerancia, ¿a qué me hacía pensar? Y lo súper relacioné como un concepto relativamente nuevo del 90 o del 2000. Sí. Más tirando al 2000. Capaz que es re ignorante lo que estoy diciendo, pero yo lo asociaba como a los 2000. Y mismo ahora los movimientos ahora como súper, Ujú. no solamente politizados, pero sí movimientos en el que se lucha o se busca una causa, se habla mucho de tolerancia, y después Sí. se empezó como a meter como varios conceptos, pero capaz que desde ese lugar se hablaba de otra forma de tolerancia, como que se decía. Pienso que, como decías, lo de los movimientos ha tenido que resurgir o surgir con mucha más fuerza o ímpetu el tema de la tolerancia, porque es esto de, ok, no pienso lo mismo que vos, pero tengo que respetar. Pero buscando un poco y indagando sobre el término de la tolerancia, es un concepto que nace en 1500, 1600 y se comienza a hablar, y hay un montón de autores que hablan sobre la tolerancia y hay escritos sobre eso. Y comienza con el tema sobre la política y la religión y un poco la idea de separar ambas cosas y entender que la religión no era una imposición, sino era una convicción interna
de las personas sobre su fe y que la política no podía imponer eso para todos, porque no iba a ser para todos en su creencia, su convicción, y separar ambos mundos. Un poco como que la política era, ok, esto es ley y tenés que cumplir Se hace, con esto, punto, y y la la religión es como religión más como persuadir. persuadir, che, esto es lo que creo que está bueno, compartí o no. Salado. Bueno, de ahí surge, y esa es como la idea de La donde tolerancia. surge el término de la tolerancia, Interesante. que empieza en el Pila, 1600, pila. o sea, hace mucho tiempo, y no es reciente, solamente que Yo no era claramente... Claro que no era nacido, Max. Es verdad. Patito de color. Protocolo. O sea, está grande, pero no tan No grande. tan grande. No, pero es súper interesante. Salado. Porque uno, Sí, yo también lo relaciono con algo como muy actual y muy Exactamente. del hoy, pero en realidad viene hablándose. no, que Salado. se ha mejorado Ujú. o se ha hablado Evolucionado, más sobre el sin tema. dudas. Sí. Porque además la globalización ha hecho eso, ¿no? Como que hoy estamos en Uruguay, pero nos enteramos qué pasa en Estados Unidos, cosas. no sé, en India, no sé si nos enteramos mucho de India, pero en China, en un montón de otros países, y sabemos lo que piensan, lo que creen, bueno, las ideas políticas, la ideología, Sí. etcétera. Y muchas veces nos vemos como, bueno, ¿qué opinamos y qué pensamos de eso? esto. Entonces creo que ahora es como más fácil hablar sobre la tolerancia, pero es un término Y que... es clave entenderla bien, ¿no? ¿Mm? Es clave entenderla bien también. Y es clave entenderla y aplicarla, suena. o sea, saber aplicarla. Y un poco con esto del contexto, que a mí me encanta el contexto, porque me parece que es muy enriquecedor saber de dónde proviene y también saber cómo ha evolucionado y hacia dónde va, como no perder la idea. Y una de las frases que me parece espectacular, que decía, anda a saber qué autor, no sé cuál de todos los autores, había Lo un buscamos y autor- lo ponemos abajo. Sí, si no lo sé si era encontramos. Clock, Voltaire, no sé, Ujú. después lo buscamos bien. Dice, la tolerancia nunca ha provocado ninguna guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de carnicería. Es una Salado. frase como muy contundente que es de lo que vamos a estar hablando. Bien, la tolerancia. ¿Dónde hemos aprendido o dónde ves que has tenido que desarrollar la tolerancia? Por ejemplo, en la familia. Sí, sin dudas. O sea, lo que pasa normalmente lo que debería pasar es que tus padres te eduquen y te inculquen formas de pensar, formas de vivir, ¿no? Y te transmitan sus creencias, sus experiencias, y bueno, y vos estés como empapándote de eso, y bueno, lo que pasa después, obviamente vas creciendo, te vas metiendo en otros contextos, el liceo, lo que sea, facultad, lo que sea, y ahí ya vas formando, bueno, incluso antes, ¿no? Más que nada, cuando vas en la adolescencia, vas formando tus propias ideas y vas formando tus propios pensamientos. La familia es como es clave. el primer Sí. eslabón donde deberíamos aprender sobre tolerancia. Y decimos deberíamos porque a veces Exacto. es posible y a veces no es posible porque, bueno, por las diferentes realidades de nuestros padres o las nuestras también. Y eso es muy importante lo que decías sobre que nuestros padres deberían de alguna manera ir moldeando en nosotros esto de ser tolerante con nosotros. Obviamente si papá y mamá no son tolerantes con nosotros, es algo que nos va a costar un A poco nosotros, más. si no nos sentimos como escuchados por ellos, o no solamente validados, pero empujados a reflexionar, a pensar, a criticar, ¿no? Pero Sí. criticar como desde el razonamiento, después no vamos a poder, no se va a interesar escuchar. O no nos vamos a sentir tampoco si no nos enseñan que nuestra opinión o voz es válida, tampoco vamos a tener la capacidad o las ganas ni siquiera de compartir nuestra... Y también empapa un poco la convicción, ¿no? Como que va como muy entrelazado, me parece. Primero, clave y muy importante es recalcar de vuelta que nuestros padres tienen sus propias convicciones, sus propias creencias, también de donde ellos han salido, ¿no? Sí. O sea, ellos han sido educados de una manera De otras formas. de otras formas que sí. quizá replican o quizá no replican de donde ellos vinieron y lo están inculcando y nos están educando. Entonces uno de niño como que, bueno, lo que mamá y papá dice está muy bien y es correcto y así tiene que ser, pero en la adolescencia es cuando comenzamos a aprender otras cosas de otras personas, en el liceo, sobre todo en el liceo. Y cuando uno es adolescente es súper rebelde. Entonces, si papá y mamá imponen y no solo imponen, nos rebelamos. Entonces, nos volvemos intolerantes. Nos volvemos súper intolerantes. Con ellos. Exacto. Creo que somos los primeros, la familia es las primeras personas que nos volvemos como, nos podemos volver intolerantes, ¿no? Exacto. Sí, salado. Depende mucho para mí como de cómo desarrolle mamá y papá el ambiente familiar. Es decir, si ellos son de imponer y de no escuchar, de no validar nuestras opiniones, obviamente nos vamos a querer rebelar porque en la adolescencia queremos como
tener nuestras propias ideas y nuestras propias convicciones y separarnos de alguna manera de papá y mamá. Y si ellos no son capaces como de escucharnos y de respetar y de alguna manera como de modelar y de llevarnos hacia lo mejor, porque obviamente podemos tener muchas convicciones de adolescente y estar totalmente incorrectas, pero si mamá y papá son buenos escuchando, validando y acompañando, yo creo que se genera mucho esto del diálogo y del respeto, ¿ok? Sí. Respeto tu opinión, me parece buena, pero mira, yo pienso esto. Entonces en este diálogo de yo considero, yo pienso o yo opino, uno va aprendiendo y es muy enriquecedor. Es un ejercicio, sí. Sí, es un ejercicio. O sea, mi experiencia, no sé cómo fue la tuya, pero mi experiencia con mi familia fue muy chocante. Yo chocaba mucho con mis padres, con mi mamá chocaba muchísimo, porque ella tiene otra forma de pensar, otra forma de, no sé, por ejemplo, con la seguridad. Yo salía o iba solo desde el liceo, por ejemplo, y ella se estresaba muchísimo que yo llegara porque era muy miedosa, ¿no? Muy miedosa, y lo sigue siendo en cierta forma, ¿no? Entonces, yo quería tener cierta independencia, la que siempre que tiene un adolescente, pero la independencia normal, que va con la edad. Sí. Y a ella como que le costaba mucho, ¿no? Como soltar eso, ¿no? Entonces estaba, bueno, como fue como muy difícil en mi adolescencia y en mi juventud como también, como generar un diálogo. Hoy por hoy sí, hoy tengo otro diálogo y tengo otras formas de hablar con ella y hoy, nada, podemos tener como charlas y formas en las que encontramos cosas en común, pero en ese momento fue muy difícil. Igual te posicionas desde otro lugar, ¿no? O sea, Hoy. Entendiendo, exacto, Sí, ahora hoy sos más sí. maduro Sí. y entendiendo que no estoy de acuerdo con las formas de mi Claro. mamá, de mi madre, pero la respeto y ella Sí, va hoy a ser... yo reconozco que yo fui muy intolerante con ella, con mi familia. Creo pero que es parte de es también... parte de crecer y es parte de... Pero ellos fueron tolerantes contigo y con tus... No, porque también les costaba mucho mi forma de buscar como esa independencia o mi forma como que también de... yo estoy preparado para, no sé, estas ciertas cosas, tipo de juntarme con amigos a estudiar y solo, lo que sea, moverme solo, ir para allá, por todos lados y como que ya le costaba mucho. Entonces está, pero hoy... Sí. Pero otra vez, ¿no? Venía de su forma de crianza, de lo que me quería inculcar, ¿no? De estar como ser seguro, como tener cuidado. Entonces hoy lo veo desde su cuidado. Hoy por hoy lo veo con mi hermano, que yo no estoy de acuerdo en ciertas formas como se maneja, pero aún así hoy intento tolerarla y decir, bueno, ella es mi mamá y es su mamá y bueno, también es su forma de criar, que me cuesta, Bien. lo que sea. Y después es como, bueno, en vez de decirle, mamá, estás mal por esto y por esto, por otro, digo, ¿sabes qué, mamá? Tipo, ¿no pensás que ya deberías, tipo, que mi hermano no se vaya solo a tal lado o lo que sea? Muchas cosas. Y como mi diálogo y mi forma de hablar con ella es más tolerante. Pero me costó mucho igual, eso muchísimo. Es muy clave. Sí. Porque pienso que en esto de la tolerancia, que lo vamos a seguir desarrollando, a veces pensamos que tolerar, ok, respeto, pero no comparto mi opinión. Y en realidad es muy clave compartir nuestra opinión y la otra persona decide qué hace con esa opinión que uno tiene, ¿no? Bueno, yo en mi familia, yo quiero mencionar un poco mi familia. Claro, yo crecí como en un ambiente cristiano y para mis papás, no lo recuerdo todo mucho, por supuesto, pero para mí mis papás no fueron como intolerantes conmigo. Al contrario, mis padres me desafiaron mucho a reflexionar, a pensar y compartir todo lo que pensaba. Pero claro, el gran tema es que yo más o menos, no es que pensaba igual en todo que ellos, pero las grandes creencias iban muy a la par. Entonces no habían grandes problemas con la tolerancia o la intolerancia, porque, o sea, yo tenía un pensamiento como bastante similar, pero sí vi un poco más con mis hermanos más chicos, que fueron totalmente diferentes a mí, vidas muy distintas, decisiones, acciones diferentes. Por ejemplo, uno de mis hermanos no terminó el liceo y en mi mente no había chance de que eso sucediera. Además, yo soy la mayor en mi casa y después tengo otros dos, o sea, somos 4 hermanos, 2 mayores, pero no vivieron conmigo, yo y mis 2 hermanos menores. Y para mí no había forma de no terminar el liceo, eso no era una opción. Pero para mi hermano, el que me sigue, sí era una opción. Y me pareció como súper loco. Entonces con ellos sí noté un poco más como la intolerancia y el gran desafío de mis padres de ver cómo sortear... O sea, cómo moverse con esas decisiones. Que no sé si lo hicieron con gran éxito, creo que tirando a que no, porque debe haber sido... fue muy difícil. Pero conmigo sí lo fueron, pero creo que hubo una gran diferencia con mis hermanos. Parte de que yo pensaba muy parecido a ellos y mis hermanos radicalmente diferente. Entonces creo que conmigo tuvieron éxito, pero porque bueno. ¿Y ahí fuiste como aprendiendo cosas o te fuiste hoy ves para atrás y dijiste, mira, esto yo pude ser? ¿Cómo eras con ellos, por ejemplo? Yo creo que
A mí me pasó que me casé joven, Ujú. entonces me fui bastante joven y mis hermanos eran Más chico. adolescentes. Ujú. Ah, claro, ok. Entonces lo vi como muy de lejos. Mm. Creo que fue súper difícil porque en vez de unir, alejó. Esto de la intolerancia, si sos intolerante, no une, desune. Entonces, Salado. creo que si mis papás hubieran tenido la flexibilidad para entender, validar, respetar y acompañar y enseñar desde otro punto, desde otro lado, donde no es la imposición y no es solo lo que yo pienso que es correcto, sino, ok, respeto lo que vos decís, no comparto, pero lo respeto y trato como de acompañarte, Ujú. hubieran llegado a lugares... Claro, hubieran capaz que, progresado no más querés terminar el juntos. liceo, pero ¿qué otras posibilidades hay para vos Exacto, entonces? o Claro. por qué no, o cómo Mm. llevarlo. Quizá hubiera salido mal igual, porque bueno, Está, sí. cada uno decide como quiere, pero hubiera sido diferente. Yo Ujú. creo que hubiera habido más unión que desunión, Ujú. porque además la adolescencia es eso, o sea, Me changa. si no pienso igual y me rebelo y los padres no saben llevarlo, al final hay Y te mucho... revelás, te Te revelás revelaste y más. ya está. Mi Tremendo. madre pobre también, yo le digo, mamá, te va. La adolescencia Ne- se adolece, por eso es adolescencia. Se adolece mucho. Bien, y hablando, bueno, ese es el primer Mm. lugar donde uno Sí. aprende o no aprende. Sí. O Sobre desaprende. o desaprende sobre la tolerancia. Sí, Y el segundo lugar podría ser el estudio sí. y el trabajo. Un trabajo. ¿Qué Sí. opinamos de ahí, Para en mí ese ámbito? es súper clave porque al final, ¿sabes qué? Salado porque en el trabajo son convivís con personas que son las que convivís más tiempo, ¿no? Sí. Prácticamente, ¿no? En realidad. Día a día, todos los días. Yo ahora tengo un trabajo que tengo que ir todos los días a la oficina. Me está costando un poco el cambio, pero estoy todos los días con ellos. Sí. Pero igual, en mi trabajo anterior, también yo, como soy diseñador y estoy en un contexto de comunicadores, Sí. estaba rodeado de personas que opinaban libremente de sus convicciones y lo hacían con propiedad y con convicción, Total convicción, sí. y me parecía salado. Yo creo que yo no diría que crecí en un ambiente en mi familia que no había apertura a, pero sí creo que no me empujaron o inculcaron y no es que me estoy excusando, pero como hacer como a buscar como mis firmezas, mis convicciones entonces, y también por mi personalidad me doy cuenta hoy y como preparando esto, también me di cuenta de que, claro, que no me cuesta como afirmar mi voz Sí. y no necesariamente porque no tenga convicciones, pero sí me cuesta como, bueno, que yo tengo algo para decir, lo digo y entonces que es un proceso para mí salado. Pero nada, sí me pasó, tuve la bendición y la suerte de compartir con colegas y compañeros que en realidad estaba siempre el diálogo abierto y siempre teníamos opiniones totalmente distintas, pero igual siempre había como mucho respeto y mucha como... Ellos me decían, bueno, esto, yo no pienso igual, o lo que sea, desde cualquier tipo de político, religioso, pero sí, también me preguntaban, esto estaba súper bueno y aprendí mucho. Pero sé que no siempre es así, entonces Sí, no todos tienen no la misma todos tenemos la misma experiencia. experiencia, Por supuesto. pero sí aprendí eso. Igual me he dado cuenta, digo, que salado como a veces, y como lo vamos a ver más adelante, pero que no es tolerancia, que es una mala práctica de ser tolerante, que Sí. no es esto de no expresarte y mismo. Pero capaz que ya lo A decimos, ver. porque ya hablamos sobre la tolerancia, Mm. pero ¿qué no es la tolerancia, ¿no? Y estabas mencionando un Mm. poco que, bueno, en tu contexto siempre fueron muy abiertos a escuchar tu opinión Sí. y a respetarla aunque no estuvieran de acuerdo, Sí. ¿no? Y lo que no es la tolerancia es la indiferencia, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno es tolerante, a ver si me explico, cuando uno es tolerante, respeta, pero no significa que la opinión del otro va a ser la única, ¿verdad? Ok. ¿No? Ujú. Y que se va a imponer a tu propia opinión. Ujú. Que eso es muy importante, porque ahí hay movimientos, y Mm. voy a mencionar uno, que es el feminismo, Mm. que es esto y el feminismo y capaz que también el LGTB, ya me estoy metiendo en zonas muy picantes, pero es esto de quieren hacer validar su opinión muchas veces por encima de la opinión de otros. Mismo vos hoy estábamos mencionando, preparando esto, sobre el lenguaje Inclusivo, que ¿no? ¿no? Es súper actual, ¿no? Que es muy actual. Entonces, como para las personas que lo viven así es su verdad, no toleran, porque no toleran que otros piensen diferente, imponen que esa es la verdad. Entonces, vos tenés que tratarme de esta manera porque yo pienso. Y eso no es la tolerancia. La tolerancia es, ok, respeto que pienses diferente, respeto que no quieras, que quieras ser mamá, pero yo no quiero ser mamá, hablando un poco del feminismo.
eso es tolerancia y no hago más nada. Pero el feminismo que hoy vemos, hoy en día, es un feminismo intolerante. Porque como no pensás igual que yo, de todas formas, voy a hacer daño a todo aquello que piense diferente y siento que impone de manera diferente. La iglesia. Vamos a las iglesias católicas a mancharlas, ensuciémosla. Eso no es tolerancia. Claro. Eso es intolerancia y eso es violencia. Y eso es Violencia, sí. un poco la frase que hoy decía, ¿no? La tolerancia nunca ha provocado ninguna guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de carnicería. No soporto lo que vos opinás, es muy diferente a mí, entonces quiero hacértelo saber de manera agresiva. Sí, Andy. Y también pasa al revés. Hay muchos movimientos religiosos Sin duda. que actúan de la misma forma. Como la sociedad está actuando de forma contraria a lo que pienso, se vuelven totalmente intolerantes. Y dañinos. Y hacen el mismo daño que Mismo. están haciendo otros movimientos políticos. Sí, sin y duda. eso no lo podemos tampoco pasar por alto como personas de fe. Es como estamos haciendo lo mismo de lo cual estamos reclamando tolerancia. Exacto. Y hay muchas cosas que vienen disfrazadas de tolerancia, pero son absolutamente intolerantes por detrás. Porque no aceptan que haya una opinión diferente y no aceptan que se puedan convivir esas dos opiniones. No significa estar de acuerdo, sino de que puedan convivir. Sí. Bueno, un poco hablamos, por ejemplo, ¿no? De capaz que para ejemplificar el lenguaje inclusivo, ¿no? Cómo, que ahí nos metemos en muchos temas, ¿no? Pero cómo tratamos a las personas, ¿no? Cómo realmente sería una tolerancia correcta, ¿no? Vos habías leído, y hay muchas opiniones de muchas personas que opinan que llamarlo por él, aún siendo chica, es como de una manera aceptar que es un chico y no que es una chica. Exacto. Y en nuestras creencias, que esto es muy importante y es algo de lo que hablamos, es que, ok, yo la veo y es una chica, pero se identifica como chico. Para mí la tolerancia, y esto es nuestra opinión, es, ok, si él quiere que lo llamemos él, es él. La persona puede estar totalmente segura de, sí, en un diálogo, ¿no? Por supuesto, de que yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí si es chica, es chica, punto, no hay vuelta atrás. Pero si quiere que lo llamemos como él, está perfecto, porque, y mencionando un poco lo que dice Andy, hemos creído erróneamente que validar, o que decir nuestra opinión Está por encima de... está por encima de lo que el otro, de lo que tú has decidido. Y que en realidad, si yo le digo él, no significa que estoy de acuerdo con que esa mujer es él. Solo estoy respetando. Y además no puedo imponer, porque además llamándola a ella no va a cambiar su convicción. Entonces, creo que a veces nuestra intolerancia religiosa nos ha apartado y nos ha alejado mucho más de las personas de lo que nos ha unido. Y ha puesto barreras. Porque en realidad, o sea, no va a cambiar que yo le diga a ella, no va a cambiar su postura, su creencia, cómo esa persona se ve. Creo que hay otras cosas que son más importantes y la persona puede saber totalmente que no estoy de acuerdo. O sea, yo te veo, sos mujer, para mí sos mujer. Yo no estoy de acuerdo con que te llames él, pero si vos crees que te llame él, yo no tengo problema. No va a cambiar eso. Y que no estoy de acuerdo no es que no te respeto, no te quiero, no te amo, sino que tenemos esas opiniones, pero siempre desde el respeto y siempre desde... de un cuidado especial, me parece que es como más lo importante. Y eso es lo que vos decías. Sí. El amor. Y retomo algo que dijiste hoy sobre la tolerancia. La tolerancia crea puentes. Sí. Y eso nos permite estar más cerca de la otra opinión, estar en un punto medio. La intolerancia lo que hace es destruir esos puentes. Sí. Entonces, el puente deja el diálogo abierto. Y en el diálogo abierto podemos crecer, podemos mejorar y podemos hasta llegar a un acuerdo en algún momento. Exacto. Pero es importante generar esos puentes para poder como comunidad, como país, como círculos, estar abiertos al diálogo siempre. Sí. Pensar como genera como empatía, una empatía real, una empatía que se pone en el lugar del otro y busca como eso, ¿no? Sí. Y partiendo de esto de que vos decías de que hay que entender bien la tolerancia. La tolerancia es solo respeto a tus opiniones y tus creencias. No significa que las estoy aceptando. Y esa es una verdad muy importante. Yo puedo ser tolerante, respetar lo que vos opinás y no estoy de acuerdo ni vivir ni proceder de esa manera, ni aceptar que eso está bien, pero te respeto porque esa es tu postura y esa es tu opinión y ok, vas a dar cuenta vos como de lo que vos crees y de lo que vos estás viviendo, no yo. Entonces pienso que es muy importante en todo sentido para todas las personas aprender a ser tolerante. Porque esto es como dice Andy, genera puentes y eso para mí es lo más importante. Y con respecto a eso, no solamente en el ámbito
de los que venimos hablando, también en el ámbito iglesia. La iglesia tiene muchas denominaciones porque, por supuesto, somos todos muy diferentes, todos tenemos gustos diferentes, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, en el Hijo, creemos, ¿no? Tenemos como puntos centrales que son como nuestro credo, pero hay algunas diferencias. Algunos aplaudirán, algunos hablarán en lengua, algunos profetizarán, algunos no. Y esas son diferencias, pero que no tienen que desunirnos, sino al contrario, tenemos que siempre recordar qué es lo que nos une y qué es la parte central. Y a veces entre las iglesias somos súper intolerantes y el mundo está viendo la división de la iglesia porque en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos en común, nos enfocamos en lo que tenemos de diferencia. Y diferencias tenemos un montón. Y si te cancelo, vos allá, yo acá, sí, y ya y está, es terrible. no hay forma. Sí. O sea, la iglesia fulana hizo una cosa capaz que no estoy de acuerdo y atroz, y en vez de hablar bien o de tratar de acompañar, no, qué mal, espantoso, lo tachamos y lo crucificamos y hasta lo ponemos en las redes. Y eso es intolerancia de alguna manera, ¿no? Porque... ¿Y qué es el mensaje que...? Hay un mensaje de desunión, ¿no? No de amor. Me pasó el otro día que en mi trabajo invité a una compañera de trabajo a nuestro grupo de jóvenes. Ella es católica. Y me dijo, re bien, más genial. Y después en otro momento de la charla me dice, pero yo soy católica, como siendo, como resguardándose de que... Como que más importante eran las diferencias que Claro, y yo digo, sí, está, pero igual, hay muchas cosas que nos unen, hay muchas cosas que, o sea, que vamos a compartir, entonces, tipo, está de más igual que vengas, y mismo si vos me invitás, tipo, lo mismo, ¿no? Sí, y aparte es súper enriquecedor ver las diferencias, porque es como decía Andy, de alguna manera aprendemos sobre nuestras diferencias. Quizás algunas sean diferencias que os digas, no, con esto no transo. Y creo que hay diferencias y capaz que irreconciliables, pero me parece que cuando entendés al otro y buscas como ponerte en su lugar, puedes ahí construir otra forma de expresarte, otra forma de comunicarte y nada, como también una forma de, está bien, pensamos diferentes en ciertas cosas, pero bueno, por lo menos convivimos en el respeto. Sí, exactamente. Hay una pregunta con respecto a todo esto, ya hablamos como, bueno, la política también es un tema picante, porque hay muchas posturas, y ahí voy a lo mismo, pero me parece que es como muy importante que siempre, no me voy a meter en la política porque ni siquiera sé mucho de política, pero la cuestión del asunto es, fijémonos más en lo que nos une que en lo que nos desune, y aprendamos a respetar. Pero una gran pregunta de todo esto, como para ir concluyendo nuestras áreas donde desarrollamos o no tolerancia, pero deberíamos desarrollar tolerancia, y donde es puesta a prueba la tolerancia, ¿somos capaces de escuchar primero antes de reaccionar? Porque muchas veces reaccionamos antes de escuchar. Y por supuesto, capaz que no decimos nada, pero en nuestra cara sale todo lo que pensamos. Como, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero eso habla mucho sobre nosotros, si somos tolerantes o no. Y creo que también habla un poco de qué carácter tenés, ¿no? Si tenés como... capaz que si vos tenés necesidad de siempre imponer tu opinión sobre encima, capaz que preguntarte si estás como o inseguro o qué es lo que te genera como tener miedo de escuchar al otro y tener miedo de que el otro aprender de otro, ¿no? Excelente. Puede ser interesante. Porque es como una inseguridad a veces de imponer, ser. ¿no? Como si de alguna manera fueran a derribar lo que uno cree porque el otro cree diferente. Exacto, salado, sí. Y no necesariamente. O sea, si es una convicción, hay cosas igual que a medida en el diálogo uno va cambiando. Quizá pensábamos de una manera antes, hola Sushi. Y ahora en este diálogo pensamos diferente y hemos crecido y hemos mejorado. Eso es súper clave. Bueno, ahora hablemos un poco de los beneficios y de los límites de la tolerancia. Beneficios. ¿Qué beneficios tiene esto de ser tolerante? Obviamente muchos, por supuesto. Muchos. Creo que un poco los hemos hablado, ¿no? Bueno, aprender a construir, aprender a unir, aprender a, bueno, como decía Andy, ¿no? Los puentes, ¿no? Cosas en común, la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Creo paciencia, sin dudas. Que también está... que un poco parecería que la tolerancia, como en las definiciones, como que habla mucho de soportar, de aguantar. Y como que tiene como quizás una connotación negativa, pero en realidad es como, no, es re positivo ser tolerante y es re bueno ser tolerante y promover la tolerancia con el otro, ¿no? Pero la paciencia, sin dudas, es como... también la paciencia habla mucho de cómo respondés. Si respondés como que ya al ataque o ya no, yo pienso distinto, bueno, no sos tan paciente y no tenés tanta paciencia. Que me cuesta, no changa. Yo, la verdad que no es fácil. Y el amor, no sé si lo mencionaste, pero me parece
clave. En la Biblia dice, ¿no? Como podés tener un montón de cosas, pero si te falta amor, o sea, no tenés nada. Y el amor me parece muy importante, porque el amor mira a la persona y no mira... Bueno, las personas somos ideas, pero mira más a las personas que a las ideas. Y eso es relevante. No voy a repetir y está importante. eso lo que decíamos, ¿no? O sea, me importa más la persona que las ideas diferentes que puedas tener. Bueno, Sí. cómo contigo me relaciono y puedo aportarte y Sí. cuidarte. Y, bueno, en fin. Porque las ideas pueden cambiar. Las ideas se construyen. Las convicciones es también, es algo que creemos y vamos construyendo de alguna manera. Entonces las personas es la clave. Yo tengo que acordarme que estoy mirando a una persona y luego, obviamente las ideas vienen con la persona, pero las ideas pueden ir cambiando. Nosotros vamos cambiando y desarrollándonos. Entonces es muy importante el amor, amar a las personas, porque eso es lo más importante y a lo que vinimos y a lo que vino Jesús, ¿no? Porque Jesús vino por nosotros, que somos personas, y vino a derribar todo aquello que nos separaba y a construir para unirnos a Él. Entonces, me parece como muy importante recordar que el amor es la clave de todo el éxito y lo que nos mueve también a alcanzar a otras personas. Sí. Bien, límites de la tolerancia. Seco. Bueno, pero los límites. Límites para mí es esto un poco de que vos decías, de que como que lo que otro, porque muchas personas hablan como muy seguras sobre sus convicciones, ¿no? Bueno, pero yo creo en el Reiki y te la tiran de una, ¿viste? Y uno así, seco, no dice nada. Del Reiki. Reiki. Dije, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Reiki. Lo peor es que lo tenía en la mente, pero dije lo que quise. Igual bien. Gracias, producción. Se entendió. Sí. Bueno, pero como súper seguros, tengo problemas con las palabras, como súper seguros de lo que ellos creen, y es muy intimidante, ¿no? Sí. Entonces, para mí un buen límite de la tolerancia es, me encanta, te escucho, me fascina, pero también puedo y debo compartir lo que yo pienso. Eso es algo que yo, por ejemplo, tengo que mejorar y tengo que empujarme más a... Sí. Con respeto, ¿no? Sí. Entonces, no significa que lo que uno piensa es incorrecto, no significa ceder en las convicciones y no significa permitir abusos. Y también. Con esto un poco mencionaba el abuso de... Andy mencionaba los abusos religiosos, pero también los abusos de los diferentes movimientos. Como no pensás igual que yo, voy a tomar medidas y las medidas son violentas y las medidas son abusivas y son incorrectas. Eso no es tolerancia. Bueno, sí, sin dudas. Como eso, atropellar tu opinión y tu por encima de, bueno, lo que hablamos, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, sí. A ver, quizá en un intento de hacer validar sus ideales, hacen estos actos, ¿no? Pero eso nunca va a llevar a un buen término, porque al final... Va también separando. Sí, separa un montón. Bien, en fin, eso está genial. Ser tolerante no es callar ante lo que está mal, es elegir cómo reaccionar sin violencia. Así es. Chicos, esa es una frase de ChatGPT, no es nuestra, pero está genial. Pero igual está bien. Es excelente, la comparto. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos prácticos de cómo aprender a ser tolerante o desarrollarlo. Porque es muy importante, porque estamos hablando de qué es la tolerancia, lo que no es la tolerancia, pero cómo la desarrollamos. Yo tengo un ejemplo. O sea, esta es una forma que para mí es súper importante sobre aprender la tolerancia. Si vos siempre estás hablando con las personas que piensan igual que vos, jamás en la vida vas a desarrollar tolerancia, porque nada te desafía. Estás con los que, exacto. Sí, vos pensás igual que yo pienso igual que vos, vamos. Y está todo perfecto. Pero la idea es exponernos a personas que piensan diferentes a nosotros. Sí, y que desafiarte. Y que puedas aprender como a escuchar sin interrumpir, y escuchar y reflexionar. Luego, si querés, opinar, pero no interrumpas, escuchá. Sí, y sin dudas como considerar que en ciertas cosas, capaz que lo que vos pensás no está bien, o puede cambiar, o puede mejorar. Sí. Muchas veces como confundimos eso, y creo que siempre se puede aprender de otro. Sí. Y está bien, es como si vos, ¿no? Bueno, en el contexto que estés, bueno, animarte a, bueno, escuchar y recibir. Está muy bueno. Y además, eso también te va a ayudar a que capaz que ves a esa persona de una manera, porque has escuchado alguna de las cosas que piensa, y como que te separa de esa persona. Pero hay un montón de otras cosas enriquecedoras, o también muchos puntos en común que podés tener con esa persona, en la que
pueden crecer juntos. Y ahí se desarrolla esto de miremos más lo que tenemos en común que lo que nos desune. A ver, por supuesto que no sé en qué baile me voy a meter, no importa, pero aunque tengamos cosas que no son iguales, no pensemos iguales, estar con esa persona o charlar con esa persona y convivir a veces con esa persona no es aceptar las cosas que no estamos de acuerdo y decir sí, están correctas. Simplemente es te respeto y está bien. Y eso es una práctica sumamente difícil, porque de alguna manera pensamos que al estar cerca de esa persona o al tener una relación con esa persona o al entablar conversaciones y escuchar y estar chill, es como si estuviéramos aceptando todo lo que la otra persona dice o estamos de acuerdo. Y en realidad no tiene nada que ver, estamos alejados de la realidad. Podés pensar diferente a mí y respetarnos y amarnos y compartir en lo que nos une y en lo que no nos une tanto, intercambiar opiniones. Y en eso que siempre hemos hablado, no creo que es una palabra que hemos usado mucho, es como todo es un proceso y un aprendizaje y también vas a equivocarte. Yo reconozco cuando no he sido tolerante, creo que todos podemos reconocerlo y bueno, ahí volver atrás y decir, bueno, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que escuchar más, en esto tengo que... Y también en esto tengo que también opinar más y compartir mi opinión, porque también del otro puede también aprender de uno. Es que es súper clave, o sea, es muy clave, porque otros hablan como muy abiertamente de lo que creen y a veces a nosotros nos cuesta, no sé si por falta de convicción, falta de confianza, porque creemos que van a ser intolerantes con nosotros, no sé por qué, pero a veces como que no compartimos con la misma seguridad que otros comparten sobre sus convicciones, nuestras convicciones. Y en realidad nuestra convicción para nosotros es la mejor. Y es una buena noticia que otros tienen que escuchar. Y a veces creemos que todos han escuchado la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, no todos han escuchado la buena noticia del Evangelio porque tienen muchas ideas. Creo en las buenas vibras, creo en las energías. Che, mirá qué salado eso. Y un poco yo creo en esto, mirá, y bueno. Sí, pero llevarlo con elegancia, ¿no? Porque Pablo era, estoy hablando de una persona de la Biblia. Pablo era tremendo. Pablo sabía de un montón de culturas y un montón de los pensamientos en donde él se movía. Y en vez de decirle, no, eso que vos decís, ese Dios al que vos creés, del diablo. No. Él decía, en eso que vos estás pensando, ese es mi Dios. O sea, como que él llevaba lo que otros veían. O sea, qué bueno que sí, que no me acuerdo qué específico literal que decía, pero que es algo que ustedes tipo también son, no sé qué palabra usar, pero buscan, ¿no? De algo más arriba, ¿no? Pero yo tengo este Dios que hay que buscarlo bien pero no iba el diálogo. El mensaje no era que, eso es lo que me parece muy interesante, no era que no, era eso que ustedes están creyendo es Dios. Como que ellos tenían el concepto y entendían, pero no habían definido quién era eso que ellos creían. Y Pablo decía, ok, esto es Dios, ¿no? Como que con mucha elegancia siempre lo relacionaba al autor de todas las cosas y al creador del universo, ¿no? Entonces hay muchos que creen en energías, en buenas vibras, que es un mundo espiritual, pero qué interesante sería poder, en vez de, negativo, todo malo, llevarlo a lo que Dios dice y darle como dirección a eso que están pensando. Bueno, nada, para que lo pensemos. Y para cerrar, para concluir, para recapitular, vamos a dejarle otra tremenda frase, porque hoy estamos con las frases picantes. Picantes. Y si no, no importa. Para mí están picantes. Dice, la tolerancia nos desafía a crecer, nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. Que en realidad es eso, es el desafío de... mirar al otro. Sí, y de crecer. Y de que el objetivo sea crear puentes y no derribarlos. Así que nada, queremos preguntarles, queremos que sigan reflexionando sobre la tolerancia y qué pueden pensar, dónde han sido intolerantes, por qué razón han sido intolerantes y cómo podrían mejorar eso y forjar puentes en sus alrededores, en sus familias, con sus amigos, en su trabajo, en su estudio, en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad también necesita cristianos que se levanten con tolerancia, también con amor y con firmeza en sus convicciones, para que otros jóvenes puedan escuchar la buena noticia del Evangelio y lo que nosotros creemos. Porque hemos escuchado mucho sobre lo que ellos creen, pero ellos no han escuchado tanto lo que creemos. Así que, nada, a ser tolerantes. Vale. Sí, claro que vale, por supuesto. 100% la pena. Tanto así que el mismo Dios vino a este mundo a morir por nosotros y a resucitar. Así que sí. Bueno, nada, así que muchas gracias
Lindo. Bueno, dejen sus comentarios y nos vemos el próximo. ¡Woohoo!